Leyendas y mitos urbanos. Historias reales. Misterios sin resolver. Sean bienvenidos a El Obituario de lo Paranormal. Bienvenidos amantes de lo paranormal, soy Jessica, y la noche de hoy les hablaré de dos historias muy interesantes. La primera de ellas seguro muchas personas la conocen, especialmente si son de Colombia. Me refiero a la leyenda de la pata sola. Esto me pasó a mí, y llamo a este suceso la presencia de la pata sola. Todo ocurrió en mis años de estudio escolar, cuando en la clase de educación física, luego de terminar los ejercicios propuestos por el profesor, nos daba un tiempo libre que podía variar entre 30 minutos a una hora. Resulta que el colegio donde estudiaba quedaba en lo más alto de una loma, y justo al lado un parque llamado La Asomadera donde solíamos tener las clases de educación física. Pues así fue que un día miércoles del año 2010, luego de terminar mis ejercicios, los cuales solía realizar rápido para poder disfrutar del máximo tiempo libre, decidí explorar como de costumbre los senderos del parque, pero jamás podría imaginarme que ese sería el empujón inicial para adentrarme en este maravilloso mundo de lo paranormal. Recuerdo que iba caminando por un sendero lleno de árboles y algunas tiendecitas abandonadas del parque. Llevaban más o menos unos 10 minutos de recorrido cuando me pareció escuchar el relincho de un caballo. No le presté demasiada atención pues es normal ver por el sector uno que otro bello caballo pastando. Sin embargo, después de unos segundos volví a escuchar el sonido, y era bastante cerca a mí. Esta vez volteé, esperaba simplemente ver un hermoso ejemplar, pero no, en su lugar no había absolutamente nada, lo cual, para ser sincera, me puso algo nerviosa. Aún así seguí mi recorrido, pero esta vez caminando más rápido. Luego de unos 2 minutos aproximadamente volví a escuchar el relincho, pero esta vez era mucho más cerca de mí, quizá a 1 metro de mí, y se escuchaba, además de este característico sonido de los caballos, se escuchaba también como el gemir de una mujer, y me puse a pensar si era quizá una persona que estaba siendo atacada por un caballo, así que decidí ir a investigar. Por más que buscaba no encontraba al supuesto caballo, ni tampoco había rastro de alguna persona a los alrededores. Lo que sí me pareció raro es que en medio del camino por el cual yo iba haciendo mi recorrido, veía la huella de una pata de caballo, una pezuña. No es de extrañar pues el sendero era bastante pantanoso, y más si le agregamos que el día anterior había llovido, pero sí era raro el hecho de que era solo una pata, solo una huella a lo largo de todo el sendero, y ya estaba bastante nerviosa. En ese momento vino a mi mente la leyenda de la pata sola, la cual se dice que deambula senderos boscosos, y realmente en ese momento sentí miedo, y decidí salir del sendero cuanto antes. Sin embargo, la mejor opción era seguir avanzando por el sendero, pues aunque llevaba pocos minutos de recorrido había pasado por subidas y pequeños precipicios, lo cual era muy complejo volver a pasar por ahí. Mientras seguía avanzando, además de escuchar el relincho con estos dos sonidos, los cuales ya sí me parecían aterradores. Escuchaba el galope de un caballo, pero como si estuviese cojo, y ya en ese momento estaba demasiado sugestionada, así que solo decidí correr, sin parar, hasta terminar el sendero, pero por uno de los caminos que conducen hacia el parque. Para mi infortunio, todo este sendero para regresar al parque era en subida y pasando diversos obstáculos. Gracias a Dios en esas épocas uno está en buen estado físico. El sonido se hacía cada vez más y más fuerte. Yo no quise mirar hacia atrás en ningún momento, pero el terror me apoderaba de mí cuando escuché un gruñido casi en mi oído, y en ese momento paré y volteé. Por suerte para mí no había nada, pero sí habían a 1 o 2 metros de mí huellas del mismo estilo que había visto anteriormente, y cuando miré hacia uno de los árboles contiguos sentí pánico, pues vi una cabeza con cabello largo y unos ojos negros mirándome fijamente. Estuve a punto de desmayarme, me sentí mareada, pero por suerte saqué fuerzas de donde pude y terminé los últimos tramos del sendero, y no paré hasta que llegué al parque. Luego me encontré con mis compañeros y más adelante al profesor. Me preguntaban qué me había pasado, pues me veían pálida. No les comenté mayor cosa, y terminé mi día de estudio, aunque estuve bastante perturbada por ello. Incluso hoy en día me resulta algo difícil hablar de ello. Cuando estas escenas vienen a mi mente me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si no hubiera podido escapar del sendero? Esta segunda historia es bastante extraña, y aunque mi equipo de investigadores y yo pregonamos el hecho de que solo les traemos historias reales, esta historia no ha sido posible que podamos confirmar si realmente sucedió o no. Sin embargo, ha sido bastante popular últimamente entre las personas. Esto sucedió en Cali, Colombia. Allí una persona que no nos quiso revelar su nombre y al cual llamaremos Mario, nos reveló un suceso al cual decidiremos llamar Nunca le hagas preguntas a tu mascota. Cuenta que un día se encontraba solo en su casa, ya que sus padres solían salir constantemente por cuestiones de su trabajo, y que estaba solo con su mascota, un perro labrador. En ese momento estaba bastante aburrido y no tenía mucho para hacer, así que no encontró nada mejor que hacerle preguntas a su perro. El perro actuaba muy normal, como si nada
Sin embargo, todo cambió cuando Mario le preguntó a su perro si podía hablar. Nuestro relator cuenta que en ese momento sintió escalofríos por la forma en que su perro lo miró, pues lo hacía con una mirada bastante expresiva. De igual manera todo transcurrió normal ese día, aunque los días siguientes le pareció muy raro el comportamiento de su perro, pues este ya no ladraba y lo seguirá mirando fijamente desde los rincones más oscuros de su casa, y no se acercaba a él. Hasta que una noche cuenta Mario que tocaron a su puerta. Esa noche, sin embargo, los nervios se apoderaron de él, pues sus padres habían salido como de costumbre y aún no habían llegado a casa. De todos modos, Mario decidió abrir, y el pánico lo tomó por sorpresa cuando vio a su perro en medio de la obscuridad parado en dos patas, mirándolo con esos ojos brillantes tan característicos de los animales cuando alguna fuente de luz les toca en medio de la obscuridad, y escuchó una voz muy gruesa que le llamó por su nombre y le dijo sí. La respuesta es sí, puedo hablar. En ese momento Mario cuenta que cerró la puerta y salió por la ventana de su casa, y que ese día durmió en la casa de un vecino. Al día siguiente regresó a su casa pues sus padres ya habían llegado, pero cuenta que después de ese día su perro volvió a actuar de forma normal, y ya nunca más volvió a hacerle preguntas a sus mascotas. Ahora bien, en mi opinión personal, nosotros como investigadores de lo paranormal hemos visto y vivido muchos acontecimientos extraños, por lo cual no descarto completamente que esto haya podido ser verdad, pero cuéntenme ustedes qué opinan. Espero les haya gustado ambas historias, y no olviden que una vez que ingresas en este mundo de lo paranormal jamás podrás abandonarlo, y esto incluye a los oyentes. ¡Feliz noche!